Bueno, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Muchas gracias por conectarse ahí puntuales en honor a los que se conectaron en tiempo. Entonces vamos a arrancar. Espero que el día de hoy sea de mucho provecho para todos y todas ustedes. Algunos nos habían pedido ahí por el privado, ¿verdad? Que tratáramos de enfocar el tema de las inversiones y pues eso es lo que les traemos el día de hoy. Bueno, como lo dice su título de la amígdala al portafolio, entendiendo al inversionista completo. Mi parte, como lo hemos visto, ¿verdad? Se enfoca mucho en la parte emocional, ¿verdad? Y en toda esta información que nosotros necesitamos tener clara para poder no solo hacer negocios, sino para poder invertir y para poder ver cómo podemos utilizar nuestros recursos de la mejor manera. Entonces, el día de hoy vamos a ver una pincelada de esto y después se quedan con el Master Joe Phillips ahí con toda la información que él nos trae, que sé que va a ser de muchísimo valor para todos y todas ustedes. Ahí sí me ayudas, Joe. Avanzamos con la presentación. Ok, entonces, vamos a ver cómo influyen las emociones al invertir. Inversión lo podemos ver desde muchas áreas, ¿verdad? Y desde muchas percepciones. Hay gente que dice que una inversión puede ser irse de viaje y por supuesto que puede ser una inversión. Una inversión puede ser comprar una casa, una inversión puede ser hacer un negocio, una inversión puede ser estudiar, una inversión puede ser eh, invertir en la bolsa de valores, invertir en bienes, inmuebles, en un montón de cosas, ¿verdad? Pero uno de los principios que necesitamos tener claro es cómo las emociones van a modular nuestro razonamiento a nivel financiero. Cuando las emociones nos afectan al punto de que nuestras finanzas o nuestro razonamiento financiero, perdón, se puede ver influido o afectado, nosotros podemos entender esto como sesgos cognitivos. ¿Qué son sesgos cognitivos? Sesgos cognitivos son cosas que yo puedo creer que pienso o creencias que puedo generar alrededor de algo, ¿verdad? Que no necesariamente están funcionando de una manera racional, ¿verdad? Como lo vieron ahí de la amígdala, ¿verdad? A las inversiones estamos hablando que la amígdala es una piecita que hay ahí en el cerebro, ¿verdad? Que muchas veces nos mete en problemas cuando nosotros no nos entrenamos para poder manejarla, ¿verdad? Y la amígdala es la que termina diciéndonos al oído qué hacer, ¿verdad? Esas emociones que nos llevan por un camino que no es tal vez tan saludable. Entonces, queremos entender estos sesgos cognitivos como esa alteración de la conciencia o esa alteración del intelecto cuando vamos a invertir. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Algunas de las emociones. Hay mucho más emociones, pero estas son como las principales. Por ejemplo, como la ansiedad, ¿verdad? La habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? La ansiedad, cómo la ansiedad incrementa la aversión al riesgo. Es decir, yo tengo una inversión enfrente y me pongo ansioso y empiezo a hacer los famosos ISIS. Y si no funciona, y si me va mal, y si me van a estafar, y si estoy cometiendo un error, y si después de esto me voy a castigar a mí mismo, a mí misma, ¿verdad? Por haber tomado una decisión. Entonces vemos cómo la ansiedad no es una buena amiga, ¿verdad? En este proceso, no es una buena consejera y nos va a generar un incremento en la aversión al riesgo. Siempre que vamos a invertir en todo, tenemos un riesgo. Por ejemplo, las personas que están aquí conectadas, me imagino que todos en algún momento de su vida han estudiado, desde una primaria hasta donde quieran, y estudiar no nos asegura necesariamente que vayamos a tener el futuro que nosotros queremos, ¿verdad? O lo que estudiamos no necesariamente, pero estamos tomando un riesgo. Estamos estudiando para poder tener una mejor oportunidad, para poder crecer y demás. Entonces, siempre vamos a tener ese vacío, ¿verdad? En la creencia, en la convicción absoluta, porque nadie está convencido de absolutamente nada por completo, ¿verdad? Es decir, no tenemos la certeza absoluta de las cosas. Entonces aquí decimos que la ansiedad va a incrementar la aversión al riesgo y cuando ustedes van a invertir, si están muy ansiosos, la probabilidad de que la inversión salga no tan bien, ¿verdad? Es muy alta. Ahí coméntenme en el chat, por favor, ya estamos calentando. Coméntenme en el chat quién alguna vez ha hecho una inversión o se ha abstenido de una inversión por esa ansiedad, ¿verdad? Que han sentido. Ahí me van poniendo, porfa, para estarlos leyendo y estar todos en contacto. Y los que quieran prender la cámara, ¿verdad? Los que no la han prendido, pues obviamente ahí los queremos ver para sentirnos todos y todas acompañados. La segunda línea que vamos a ver es la euforia.
que está relacionada con la dopamina. La dopamina es aquella sustancia que nos produce esas sensaciones de placer, ¿verdad? Todas las adicciones de alguna manera están basadas en liberación de dopamina. Si ustedes comen azúcar, les libera dopamina, ¿verdad? Si consumen alcohol, si consumen drogas, les libera dopamina. Conectarnos a la pantalla del celular, esta luz azul nos libera dopamina. El sexo nos libera dopamina. Muchas cosas nos liberan dopamina el día de hoy, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, cuando estamos eufóricos, estamos muy dopaminérgicos, vamos a tomar decisiones impulsivas, ¿verdad? Veo el chat llenísimo. ¿Qué pasó hoy? Despertémonos. Ok, entonces, bien, bien, ahí Andrés, excelente. Ha hecho inversiones de dinero en bolsa, estudios, casa, ejercicio, intentos de negocio. Buenísimo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros estamos hablando, ¿verdad? De que hacemos inversiones y aquí que estamos hablando de la dopamina, estamos hablando de cuando nosotros estamos muy emocionales, estamos muy emocionados positivamente hablando y muchas veces tomamos decisiones. Porfa, apúnteme ahí quién ha comprado algo y cuando llega a la casa dice, no lo hubiera comprado, ¿verdad? ¿Para qué? Si ya tenía o no lo necesitaba, ¿verdad? O sin matarle el negocio a nadie, ¿verdad? Si están aquí en los tiempos compartidos, ¿verdad? Entonces alguien compró un tiempo compartido y llega a la casa y hace los números y dice, no lo hubiera comprado, ¿verdad? No hubiera hecho esa inversión. Ropa, zapatos, relojes, lo que ustedes quieran. Entonces estamos hablando de yo con la comida, dice Samuel. Ah, Samuel, espero estés muy bien. Samuel tuvo un accidente, espero estés bien, Samu. Ahí nos escribes, tuvo un accidente en moto, espero esté bien. Por eso no me conectó la vez pasada. Entonces nos dice Samuel, yo con la comida, ¿ok? Esa euforia nos va a hacer tomar decisiones de impulso, nos emociona y vemos algo muy bonito que brilla mucho y no lo pensamos, no lo analizamos, no lo estudiamos y tomamos una decisión. Entonces allá vamos a hablar que la euforia y la dopamina van a facilitar emociones impulsivas. El miedo, que tiene que ver con la ansiedad, ¿verdad? Va a limitar esa capacidad de mantener inversiones saludables. ¿Qué pasa si ustedes hacen una buena inversión? Ahí coméntenme en el chat. Les hago la pregunta para ir calentando. ¿Qué pasa si ustedes hacen una inversión y de un pronto a otro sienten que se les baja el recurso económico y creen o asumen que ocupan el dinero? ¿Qué creen que pasa? Si hacen una buena inversión y sienten que necesitan el dinero. Alguien que me comente, ahí vamos. Vamos, Yandy, a usted que siempre está en todas. ¿Qué pasa? Ahí, y la novia o la esposa o la pareja, ¿verdad? Ahí asesórelo. Claro, dice Samo, hacer un retiro de efectivo. Automáticamente matamos la posibilidad de darle continuidad, ¿verdad? Andrés, ajá, dice, he invertido poco, mis inversiones han sido de tiempo, ajá, muy bien, Yanni. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos una inversión, dice doña Judith, solo inversiones seguras en los bancos del Estado y cooperativas, pero son muy rentables, seguridad que limita. Me imagino, doña Judith, que era, no son muy rentables. Pregunto, no sé, ¿verdad? Entonces, de pronto estamos buscando esa seguridad, ¿verdad? Exacto, no son muy rentables, correcto, tiene toda la razón, no son tan rentables. Y entonces en ese proceso, cuando nosotros tenemos temor, muchas veces retiramos la inversión. O muchas veces decimos, no, la verdad es que no, yo ocupo esto, lo ocupo en mí, ¿verdad? Y la verdad es que no puedo avanzar, ¿verdad? Con esta inversión o con este capital que había destinado para algo más. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que el miedo va a limitar mi capacidad para hacer inversiones saludables. ¿Por qué? Porque no las puedo hacer sostenibles. Porque cada vez que estoy en temor y estoy haciendo suposiciones o inferencias de que va a pasar algo malo, tiendo a sacar el dinero o tiendo a salirme. Y muchas veces la gente dice, es que qué embarcada, decimos aquí en Costa Rica, y allá no sé cómo le dicen, ¿verdad? En Cuba, ahí me contás, ¿verdad? No sé si es igual. Pero cuando decimos aquí que me embarqué es como que no era la mejor opción, ¿verdad? Hice algo que no era lo mejor, ¿verdad? Embarcado, sí, dice Yandy también en Cuba, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que pasa? En ese proceso nosotros nos llenamos de temor y tendemos a retirar o tendemos a hacer malos negocios. Compramos una casa y la terminamos vendiendo mucho más barata de la que la compramos o la vendimos en un mal momento. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa capacidad, esa estabilidad de manejar la emoción y de esperarnos un poquito más allá, ¿verdad? Para poder ver resultados. Y el último escenario, que es el más bonito, el que queremos que todos y todas el día de hoy lo tengan ahí grabado y tatuado en su frente y de aquí en adelante para sus vidas, las de sus familias, de verdad que les deseamos lo mejor, es la regulación emocional. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tomar decisiones sensatas y algo muy importante, sostenibles.
Estamos en un mundo donde todo corre muy rápido, donde todo cambia muy rápido. Y tener hoy decisiones sostenibles va a ser una gran diferencia en nuestros procesos de crecimiento, no solo emocional, sino a nivel económico. Ahí sí me ayudas, Joe, con la siguiente. Te agradezco. ¿Verdad? Si voy muy rápido me dicen, pero es que yo estoy acelerado para tener energía al final del día. Saben que arranco a las 4:15, entonces hasta ahora tengo que meterme mucha energía para seguir adelante. Ok, vamos a ver con los tipos de inversionista. A mí me gustaría que ustedes vean la pantalla y que desde ya se vayan calificando, se vayan autocalificando ustedes y me digan qué tipo de inversionista somos. Todos de alguna manera somos inversionistas, todos invertimos en algo, todos movemos dinero de alguna manera, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tipos de inversionistas soy. Una clasificación general que les queremos compartir hoy es el conservador, el que prioriza la estabilidad y el bajo riesgo. Yo no voy a calificar a doña Judith, ella me va a contar ahí si la estoy diagnosticando bien, ¿verdad? Pero lo que puso ahí doña Judith a mí me da a entender que ella está priorizando la estabilidad y el bajo riesgo, por eso pues va a ganar menos. Hiperconservadora, dice doña Judith, claro, ¿verdad? Entonces es conservadora porque ella dice, priorizo la estabilidad. Es mejor que no pase nada riesgoso, pero tener mi platica ahí, aunque sea un muy bajo o bajo el rendimiento, ¿verdad? Y Andy dice, vamos a ver, me encantan los riesgos, dice, ok, también hay que tenerle un poco de cuidado a eso, pero súper bien, eso te va a ayudar también a soltarte. Hay que combinar ahí Andy con Doña Judith, hacemos un mix ahí, hacemos un buen patrón de inversión. Entonces, tenemos Francini conservadora definitivamente, ¿verdad? Recuerden chicos que ese conservador, todo eso lo hace la ansiedad. Para los que no lo tienen claro, ¿verdad? Todo eso lo hace la ansiedad, las inferencias, las suposiciones de que puede pasar algo malo. Y también me voy a adelantar un poco, pero también lo hace muchas veces la baja tolerancia a la frustración. Cuando yo no me permito fallar, entonces de ahí yo empiezo a ser muy conservador para no pasar por la eh, pena, digamos, de sentir que fallé, que me equivoqué. Yo creo que la vez pasada habíamos hablado algo de esto. Espero que Yandy no se lleve una mala impresión de nosotros los ticos, ¿verdad? Pero aquí la gente cuando usted invierte y le va mal, le dice que usted es tonto, que es idiota, que es muy arriesgado, que no pensó, que no analizó, que es muy kamikaze, que es impulsivo. No necesariamente, ¿verdad? Pero cuando te va bien, muy pocas personas te dicen algo bonito, ¿verdad? Cuando te va bien, qué suerte, ¿verdad? A la gente le cuesta mucho aquí aceptar que cuando uno toma riesgos está pagando un precio y que ese precio se puede traducir en algo muy bueno. Y también le cuesta mucho aceptar que uno mismo a veces se convierte en el reflejo de las frustraciones de otras personas cuando uno sí toma acción y las otras personas no tomaron acción. Y eso es importante que lo tengan claro, porque yo no dudo que todos van a tener la capacidad de crecer y los veo creciendo, pero también se van a encontrar personas que no van a poder soportar eso, no por ustedes, sino porque la persona se refleja en ustedes y ve el reflejo de sus frustraciones. Entonces, siguiendo, para no quitarle mucho tiempo a Joe, que trae cosas muy importantes, tenemos el agresivo, que es el que prioriza el crecimiento acelerado, aceptando la volatilidad, ¿verdad? Perdón, la volatilidad, que es cuando el mercado sube y baja y estos cambios, ¿verdad? Y las cosas cambian de precio, ¿verdad? Y empezamos a especular, ¿verdad? Entonces el agresivo va a priorizar el crecimiento acelerado. Les cuento algo que yo me he encontrado y esto es una percepción mía, entonces si quieren la borran del escenario, pero yo les aporto, ¿verdad? Que me he encontrado muchas personas que son agresivas, pero porque tienen una construcción muy buena a nivel económico, ¿verdad? Entonces tal vez las personas dicen, "Di, yo soy agresivo porque en el fondo no tienen sentido de que están bien respaldados. Entonces se sienten económicamente, ¿verdad? Y entonces, pues los riesgos que toman uno los ve súper volados, ¿verdad? Pero de ahí no es lo mismo para uno invertir $100 que para otro $1.000.000. Pero si yo tengo muchos millones de dólares, me voy a ver muy agresivo haciendo inversiones porque tal vez la pérdida para mí no va a representar un riesgo tan grande en mi patrimonio de las personas. Prioriza el crecimiento y hay que tener cuidado porque si nosotros no tenemos un respaldo agresivos, ahí es donde le decía a Andy que hay que tener ese balance, ¿verdad? Ahí, Yandy, me decís si se dice Yandy o Yandy, ¿verdad? Porque yo todos los días te digo un nombre diferente. Ahí me corregís. Ok, ahora, el corto plazo y el largo plazo.
tiene que ver con el tipo de inversión que yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, en el corto plazo hablamos de foco en liquidez y respuesta rápida. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo unas inversiones en un puesto de bolsa, que es el del Instituto Nacional de Seguros, y compro una cuestión que se llaman ETFs. Los ETFs son unas figuras, ¿verdad? Que comprar en la mañana y vende en la tarde y se ganó 2, 3, $4, bueno, lo que sea que se haya ganado, pero puede ser que pierda. Entonces, los ETFs, ¿verdad? Depende con el índice que usted esté jugando, ¿verdad? Y por ejemplo, el día de hoy yo tengo unos que compré en, creo que los compré en, ¿cuánto fue? No sé, como en 46 y ahorita están como en 42, pero a mí no me estresa. Yo ahí los dejo que sucedan y que la gente se asuste y venda y que después suban y la gente feliz, ¿verdad? Entonces, en el corto plazo podemos hacer hasta inversiones del mismo día o de horas, ¿verdad? Entonces, es un foco en la liquidez y en la respuesta rápida. Y en el largo plazo, tenemos esta famosa resistencia emocional a la volatilidad, ¿verdad? Que es cuando nosotros, ¿verdad? Sentimos maripositas en el estómago, ¿verdad? Cada vez que sube y baja. Yo me acuerdo la primera vez que yo iba a hacer una inversión en la bolsa de valores, que la persona que me estaba asesorando me decía, vamos a ver qué tanto estómago tiene usted. Entonces yo como buen psicólogo, ¿verdad? Le pregunto, a qué se refiere? Es decir, si las inversiones bajan, qué tan bien lo vas a procesar, ¿verdad? Y también si suben, qué también lo vas a procesar. Avanzamos, yo, si te parece. Ok. Luego tenemos el perfil emocional versus el tipo de inversionista que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Los tipos de inversionista. Entonces, vemos que el tipo de inversionista, lo ven aquí en la primera columna, clave que tiene es el miedo y la cautela. Dijimos ahora como el miedo, la cautela. Las fortalezas emocionales son la prudencia y la disciplina, ¿verdad? Esos son buenas fortalezas. Y los riesgos emocionales son la parálisis por análisis. Nos quedamos pensándolo y pensándolo y pensándolo y perdimos dinero en el proceso y perdimos oportunidades y perdimos opciones de hacer crecer nuestro patrimonio. El tipo moderado, hablamos de un control. La, son el análisis racional, ¿verdad? Es un poquito más medido, más calculador. Y los riesgos emocionales son dudas prolongadas. Tal vez no es parálisis por análisis, no nos paralizamos del todo, pero tenemos dudas a muy largo plazo, ¿verdad? Y tal vez no vamos pudiendo haberlo hecho. El agresivo, emociones clave, euforia e impulsividad, ¿verdad? Fortalezas emocionales, confianza en sí mismo y confianza en los resultados y confianza en la acción rápida, ¿verdad? Y esta acción, ¿verdad? Que son a veces muy rápidos, muy sagaces, muy hábiles, pero a veces tal vez no sale tan bien. Y los riesgos emocionales son estas decisiones impulsivas que son, como decíamos, muy dopaminérgicas, ¿verdad? Entonces, estas decisiones impulsivas son las que nos van a meter en problemas si no tenemos un balance. Y el tipo a largo plazo tenemos emociones claves, la resiliencia, ¿verdad? Sigue adelante en el proceso con su visión, ¿verdad? No frena a pesar de las circunstancias, no saca la plata aunque las cosas se compliquen, ¿verdad? Las fortalezas emocionales, la tolerancia a la volatilidad, ¿verdad? Sube y baja. Les pongo un ejemplo, cuando estuvo la guerra de Ucrania. Yo había comprado unas acciones, creo que en $50 y se cayeron a 16, ¿verdad? Y de ahí se cayeron de un pronto a otro a 16, la guerra de Ucrania y no subían y no subían, de ahí las dejamos. Después las vendimos en 86, creo. No fue bastante bien. Decimos, hay una tolerancia a la volatilidad, ¿verdad? Y tenemos los riesgos emocionales de a veces sobreconfiar, ¿verdad? En exceso. O sea, así todo va a estar bien y lo dejamos ahí, lo dejamos y cuando nos dimos cuenta, pues no sacamos a tiempo. Continuamos ahí, yo. Aquí transmitirles qué es el impacto emocional, ¿verdad? En ahorro e inversión. ¿Qué hace el miedo? Fortalece el ahorro, pero limita las inversiones. Es decir, no estratificamos, no hacemos pruebas con otras figuras financieras, ¿verdad? Pero vamos a fortalecer el famoso ahorro, ¿verdad? Y vamos ahorrando y ahorrando y ahorrando y eso es una constante y pues esa parte está bien, ¿verdad? Pero limitamos la capacidad de invertir.
La euforia facilita invertir, pero genera sobreconfianza. La ansiedad reduce la claridad financiera porque nos mete en problemas con esas suposiciones de las cosas y nadie tiene la certeza absoluta, si no todos seríamos ricos, ¿verdad? De lo que va a pasar con el mercado. Y las últimas dos que me gustan mucho es el autocontrol, que fomenta hábitos de ahorro sostenibles a largo plazo y la resiliencia que permite mantener estrategias a largo plazo, a pesar de que nos caemos. Recuerden que la resiliencia es cuando yo sigo a pesar de las circunstancias. Yo el otro día, no sé si lo comentamos aquí o en el Business Essentials, decía que en pandemia se hicieron muchos negocios raros, muchos negocios locos, muchos negocios buenos y malos para otras personas, ¿verdad? Gente compró casas en un muy buen precio, ¿verdad? Gente vendió casas en un muy mal precio para el que las vendió, ¿verdad? Se hicieron muchos negocios, algunos compramos vehículo y agarramos una gran oportunidad en ese momento y X. Entonces esa resiliencia permite decir, bueno, yo voy a estar bien en el largo plazo, ¿verdad? Y esos hábitos de autocontrol que nos mantienen ahorrando nos permite tener para cuando la gente se siente atemorizada y siente que no hay. Aquí les quería compartir esto rápidamente, que es un mini formulario del perfil del inversionista. Es nada más para que ustedes se califiquen y ya con esto cierro mi participación. Eh, Aquí, si quieren, lo vamos poniendo ahí y comentamos en el chat, ¿verdad? Decimos cómo podemos calificar a un inversionista. Esto yo lo saqué, lo extraje de lo que usan en algunos lugares, ¿verdad? Si me lo preguntan a mí, siendo muy crítico, desde la psicometría, a mí me parece que debería ser un formulario muy elaborado, ¿verdad? Para poder perfilar a una persona. Sin embargo, yo ya también llené un formulario de estos y me pareció muy omiso, pero bueno, esto es lo que utilizan muchas veces para poder saber a dónde está ubicado el inversionista. Por ejemplo, aquí en Costa Rica se usa, creo que uno de cuatro preguntas más. Entonces dice, ¿tolero ver caídas de 20% en mi inversión sin entrar en pánico? ¿Sí o no? Márquenlo, sí o no, péguenle un screenshot para que nunca se les olvide. ¿Tolero ver caídas de 20% en mi inversión sin entrar en pánico? La segunda, prefiero estabilidad sobre el crecimiento acelerado. O sea, prefiero estar estable, sin riesgos, ¿verdad? En lugar de crecer aceleradamente, ¿sí o no? Contéstenlo, ahí dice, depende, Samu. ¿Ok? Mi reacción emocional típica ante la incertidumbre es miedo, calma o impulso, ¿verdad? Todos venimos de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en pandemia? Nos morimos del susto, pensamos que nos íbamos a morir de hambre, ¿qué pasó, verdad? Entonces, ¿cuál es mi reacción emocional ante las situaciones de incertidumbre? Luego, la otra pregunta habla del horizonte de inversión. Si yo pienso hacer inversiones en un corto plazo, menos de un año, ponen aquí, pero como les dije, los ETF se juegan el mismo día a veces, ¿verdad? De 1 a 5 años, ¿verdad? Es mi visión para invertir. O tiempos mayores a 5 años, ¿verdad? ¿Cuánto es mi horizonte de inversión? Y la otra pregunta que me parece muy, muy relevante y que tal vez yo ahora nos completa con toda la información que nos trae es si yo necesito frecuentemente liquidez, o sea, necesito tener el efectivo frecuentemente. Porque cuando nosotros necesitamos, o sea, tenemos esa necesidad imperiosa de tener efectivo frecuentemente o todo el efectivo que producimos, el tema de las inversiones se complica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en necesidad, vamos a estar con una amenaza constante, ¿verdad? Creo que hasta ahí llegaba mi presentación, ¿verdad, Joe? Si no me equivoco. Sí, es correcto. Aquí cerrabas con el mini formulario. Muchísimas gracias por todo el aporte. Sabemos que es realmente vasto esto, es bastante vasto y por lo tanto es difícil de cubrir en solamente 30 minutos. Creo que nosotros le vamos a dar mucha profundidad a este tema. Vamos a trabajar varias veces sobre esto. Sabemos que esto, todo lo que viste es muy extenso. Podríamos tomar cada una de esas filminas una hora para explicarlo, pero por lo menos Mm. nos facilita poder perfilarnos a nosotros como una persona que quiere invertir con mayor riesgo, con menor riesgo. Yo lo que quería compartir son las cuatro patitas de esa mesa que ustedes ven ahí. Son fundamentos en cuatro áreas específicas, en el área de la mentalidad, en el área de los riesgos, en el área de la preparación financiera y en el área de la estrategia. Difícil que esa mesa se mantenga estable si le falta alguna de las patas. Entonces,
Vamos a trabajar en estas, como decía Esteban, cuando la persona desarrolla habilidades mayores de inversión, pues podría parar la mesa en tres patas o podría hacer diferentes cosas, pero por el momento para iniciar, yo quiero compartir con ustedes ciertos fundamentos. Entonces, en el área de la mentalidad, es muy importante que la primera inversión que se haga en sí mismo. ¿En dónde? ¿En dónde invierto? Primero invierta en usted mismo antes de ponerse a invertir en cualquier otra cosa. ¿Ok? La segunda es nunca inviertas en algo que no comprendes profundamente. Hay muchísimos instrumentos de inversión, muchos, muchos, muchos. La gente generalmente pierde el dinero por invertir en cosas que no entienden. Eso es muy importante. Si se va a hacer una inversión en criptomonedas, tenemos que conocer qué son las criptomonedas, por qué sirven, para qué sirven, etcétera. No podemos simplemente lanzarnos a algo que alguien nos dice si no lo entendemos bien. Precisamente en la tercera, no sigas modas, sigue principios. Entonces, ahora estábamos hablando de las criptomonedas y a mí me parecen que son una buena inversión. Hay miles de criptomonedas, unas será mejor inversión que otras, pero no se trata de invertir en ellas por moda, se trata de si a uno realmente le interesa el tema, como decíamos anteriormente, lo estudiamos y no por moda, sino porque por principios nos parece que es una buena inversión. Esos eran los fundamentos de mentalidad. A mí se me ocurren un montón, a ChatGPT se le ocurrieron más en la parte de mentalidad, pero no nos da tiempo de revisar todo. Estos tres son muy importantes. Luego tenemos unos de riesgos, que era lo que nos estaba enseñando el doctor ahora, que es todo va de la mano. De hecho, aquí es el número dos, me estoy saltando el uno. No busques retornos mágicos, ¿ok? Muchas veces nos dicen, mire, meta la plata aquí y después de 3 meses usted lo va a ver multiplicado por 10 veces o no sé. Muchísimos pirámides, muchísimas estafas, muchísimas cosas que no tienen sentido. Entonces, la primera cosa es, si bien es cierto que podría uno estar más inclinado al riesgo, no inclinarse tanto como para buscar los retornos mágicos. Eso no, casi siempre lleva a la ruina. Entonces, me devuelvo aquí al de la rentabilidad y el riesgo, siempre van de la mano. Si yo quiero más rentabilidad, más riesgo tengo que estar dispuesto a aceptar. No hay nada que sea riesgo casi que cero y rentabilidad altísima. Eso no existe. Entonces, siempre que alguien les quiera vender cualquier instrumento de inversión, hay que ver de qué tamaño es el riesgo y de qué tamaño es la rentabilidad. El doctor también conversaba sobre que la caída del mercado no es un peligro, tu reacción emocional sí lo es. Es decir, ustedes ven que el mercado se cae, se pierde y la gente vende. Y casi siempre las fortunas, las grandes fortunas se hacen cuando uno compra, cuando todo el mundo está vendiendo y después recupera. Entonces, me decía un amigo que es inversionista, me decía, vea, la pérdida no se materializa sino hasta que usted vende. Si compras una acción en 100 y la acción llega a 75 y uno la vende en ese precio, en ese momento que la vende es cuando se materializa el riesgo. ¿Por qué? Porque ella podría volver a subir o podría seguir bajando, podría lo que sea, pero hasta que usted no la venda, no tiene materializado ni el riesgo ni la pérdida. Ahora, en la cuestión de preparación financiera, eh, hay varias metodologías. A mí me gustaría compartir con ustedes una, que es la siguiente. Antes de invertir, antes de ponerse a decir, vea, yo voy a invertir en la bolsa o voy a invertir en lo que sea, voy a seguir una serie de pasos lógicos. El primer paso lógico es tener al menos, y esto va a depender de país en país, el señor es de Estados Unidos y él recomienda tener $1,000 de fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque si uno invierte el 100% de sus cosas y se le presenta que estrelló el carro,
eh, pues va a tener que liquidar y tal vez no es un buen momento de liquidar la inversión. Entonces hay que tener algo de liquidez para uno poder afrontar ciertas cosas. En esas de liquidez, que es importantísimo tener liquidez, eh, cada uno dirá, bueno, mi fondo debería ser por la, no sé, por mis propias necesidades de cierto tamaño. Entonces uno setea eso. La segunda es esta que dice ahí, deshacerte de tus deudas antes de invertir. ¿Por qué? Porque las deudas tienen un alto interés comparado a la rentabilidad que tienen las inversiones. Entonces, si yo estoy pagándole a una tarjeta de crédito el 25% de interés, porque son así de garroteros, diríamos aquí en Costa Rica, si nosotros estamos pagando eso, difícilmente vamos a encontrar cómo invertir y que nos dé un retorno mayor que ese. Entonces, una vez que tengo ese pequeño fondo de emergencias, lo que tengo que hacer es deshacerme de todas las deudas excepto la de la casa. La deuda de la casa, pues van a durar unos 30 años o 20 años deshaciéndose de esa deuda. No sé si en esa parte tiene sentido. Cuando digo me deshago de las deudas, es me deshago de la deuda que yo estoy pagando cara, de tarjetas de crédito, del carro que tengo prendado, de los préstamos personales, antes de invertir. Una vez que yo ya tengo los $1,000 ahorrados y ya me deshice de las deudas, me devuelvo otra vez al punto número uno, que es el fondo de emergencia. Yo considero que todas las personas deberíamos tener líquido en el banco al menos 6 meses de los gastos, de mis gastos, porque yo puedo, si soy empleado, puedo perder el empleo o me puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo necesito tener un dinero líquido y ese dinero líquido, hay muchos expertos que dicen 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses de un ahorro. Esa es la cantidad de liquidez que yo recomiendo tener. Y finalmente, vivir debajo de tus posibilidades no es sacrificio, es libertad. Y aquí sí me quiero detener porque aquí hay montones de qué hablar. Y es lo siguiente, muchas personas piensan que tienen libertad porque se dan el lujo de comprarse algo que tal vez no pueden pagar. Entonces, no, yo me merezco un mejor carro, yo me merezco un mejor eh, celular o un mejor reloj o un mejor, y cometen el error de comprarlo, y aquí me estoy metiendo un poquito en la parte de finanzas personales, pero esto es muy importante que se maneje, y es, si, si yo logro vivir por debajo de mis ingresos, todo ese margen es lo que yo puedo invertir. Entonces, si todo ese margen que es lo que me está sobrando entre lo que yo gano y lo que yo gasto, es lo que yo puedo invertir, entre mayor sea ese, más rápido voy a ir haciendo crecer mis inversiones. Entonces, muchísimas personas piensan, no sé, tal vez así fue como los criaron o esa es su perspectiva de vida, que trabajan para poder gastar y para poder comprarse las cosas que quieren, pero desde mi perspectiva eso no les da libertad. Al final se vuelven esclavos pagando créditos y esforzándose en comprar cosas que tal vez no necesitan, cuando el dinero perfectamente podría ponerse a reproducirse. Y aquí quiero contarles que desde mi perspectiva el dinero está hecho para dos cosas. Está hecho para cumplir los anhelos del corazón y para reproducirse, porque el dinero tiene esa capacidad, la capacidad de ponerlo a trabajar y de reproducirse. Entonces, si yo no estoy comprando un anhelo de mi corazón y es simplemente algo para impresionar a otros o para la razón que sea, pero realmente no es algo que queremos, como decía el doctor, llegamos a la casa y decimos, no, yo no sé para qué me compré este par de zapatos y yo sabía que nunca los iba a usar. Si estaban bonitos, pero no me quedan bien o lo que sea, y ahí se quedan guardados y no se usan. Eh, um,
En ese sentido, yo los invito muchísimo a eso, que busquen cada ahorro que puedan tener para poder hacer la inversión y que él se reproduzca. Finalmente, hay varios fundamentos estratégicos que yo les quiero compartir. Antes de invertir, hay que tener un plan. Y es más o menos lo que yo les decía, bueno, vamos a generar primero el ahorro y después vamos a hacer unas inversiones de este tipo o del otro tipo. No hacer las cosas sin tener bien planeado. Como veíamos con el doctor, uno se perfila y uno dice de qué tamaño es el riesgo que quiero, cuál es la rentabilidad. Hay un tema muy importante que va amarrado a eso y es la edad de la persona. Yandy tiene 24, 25 años, no recuerdo. 25, muy bien. Yandy tiene 25 años. Su criterio de aceptación del riesgo es diferente al de Warren Buffett, que tiene 80, porque él con 25 años, si lo perdiera todo, puede volver otra vez a empezar sin ningún problema, tiene mucho tiempo. Pero cuando uno va aumentando en años, la cantidad de tiempo que le queda es menor y por lo tanto uno se va volviendo más adverso al riesgo y busca ser más conservador en cuanto a las decisiones, porque si lo pierde todo, no tiene tantas iteraciones, no le quedan tantas iteraciones para recuperar. Entonces, perfilándose uno y decidiendo cuál es el nivel de riesgo y cuál es la rentabilidad que quiere, se conforma el plan, que es el paso número uno. El número dos es no meter todos los huevos en una sola canasta, porque uno tropieza, la canasta se cae, se quiebran todos los huevos y no tenemos mucho. En la parte de inversiones, diversificar es lo que nos permite que si algo se cae, pues no toda la cartera no sufra, sino que sufre proporcionalmente dependiendo de qué proporción teníamos dentro del activo que se cayó. Entonces, esa es otra cosa que es muy importante. Aquí les voy a hacer una pequeña cuña, porque en algún momento me van a escuchar diciendo lo contrario, y es lo siguiente. Cuando uno hace un negocio, uno debe poner todos los huevos en esa canasta. Porque si no, la cantidad de energía, de tiempo y de foco distribuido, si me propongo hacer 5 negocios, pues ninguno de ellos va a funcionar. Entonces, cuando estamos hablando de negocios y estamos hablando del primer negocio, mi recomendación es enfocarse en ese negocio. 100%, 110%. Es imperativo no ponerse a hacer 7 cosas al mismo tiempo. Esa bien, ¿ok? Pero en las inversiones no es así, porque en las inversiones yo no tengo que invertir mi energía y mi tiempo, solamente los recursos que yo tengo. Entonces ahí sí yo puedo diversificar y comprar oro por un lado, acciones por otro lado, fondos por otro lado y distribuirlo. Unas cosas en Estados Unidos, otras cosas en Europa, otras cosas en China y tener todo distribuido así para que la rentabilidad de todo vaya ahí haciéndome un promedio que me satisfaga a mí. Ahora, habíamos tocado este tema, el doctor lo tocó, yo lo toqué hace un poquito, que es aprender a esperar. Los mercados siempre pasan por ciclos. Entonces, la paciencia es el aliado número uno del inversionista, porque muchas personas ven que algo sufrió y se salen de eso, materializan la pérdida, entran en otra cosa, otra vez sufre. Hay que tenerle paciencia a las cosas y a veces son años. Precisamente quería compartirles a ustedes, porque yo sé, la gente siempre me dice, bueno, ¿en qué invierto el dinero? ¿Cómo hago que mi dinero se reproduzca? Si yo lo meto en un certificado de depósito a plazo, prácticamente me cobran por tener el dinero ahí metido, porque el dinero va perdiendo valor y a uno le pagan el 0,5% anual de rentabilidad. Y la gente siempre me dice, mire, pero ¿en dónde meto la plata? Y yo siempre les voy a responder, es que depende. Depende de cuánto quiera usted arriesgar, depende de cuánto quiera usted aprender de los instrumentos. Y siempre que me fuerzan a dar una respuesta, esta es la respuesta. Esto es un índice,
Se puede comprar en modo de ETF y yo quiero mostrarles a ustedes, yo no sé si ustedes pueden ver mi cursor. ¿Se puede ver mi cursor? Sí, ok, muy bien. Como aquí él venía subiendo, yo no sé si ustedes lo ven, él venía subiendo y aquí tuvo un leñazo. Este que está aquí es la depresión de 1929. Este es el histórico del índice durante 100 años ya. Entonces, en 1929 él se cae, se lleva ese porrazo y yo no sé si ustedes ven que a él le toma del 29 al 45, sale de la Segunda Guerra Mundial y hasta más o menos el 55, él termina por recuperarse. O sea, pasaron décadas antes de que el índice se recuperara, pero finalmente se recuperó. Y no solo eso, él ha tenido ciclos en donde él va perdiendo y va perdiendo, pero él recupera y pierde y recupera. Aquí es donde yo quería mostrarles el ciclo. Estos son las 500 empresas más poderosas del mundo. Es un índice que como que los mete las acciones dentro de una sola bolsa y uno puede comprar proporciones de esas 500 empresas y desde mi perspectiva, a pesar de que yo siento que él va a tener una corrección pronto, porque yo no sé si ustedes ven que las caídas han sido, esta es la del 2008, yo siento que a él le corresponde en estos años volver a tener una caída drástica. Vean que del 2008 que él se cayó, volvió a recuperar como hasta el 2015, como 7 años después. Todas las otras caídas aquí 2020, esto no estoy seguro si esto habrá sido pandemia o pospandemia, pero los ciclos, vienen los ciclos y la gente empieza a vender cuando cae aquí abajo, dice, no, no quiero que se me materialice más pérdida, vende y ese es el momento correcto para comprar. Siempre que todo el mundo esté vendiendo, uno compra y siempre que todo el mundo esté comprando, uno vende. Esa es más o menos la regla. Y no es mía, es de Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más grandes actualmente y más grandes de la historia. Entonces, yo creo que nos están quedando un espacio. Vi que Samuel levantó la mano. No sé si quiere hacer la consulta en el chat o si quiere abrir el micrófono. No, era un comentario que de hecho creo que Esteban tal vez me va a apoyar, que es de, no, tiene que ver con lo del fondo de emergencia, porque yo lo llamaba así de hecho. Sin embargo, yo estoy acostumbrado a que si yo pienso en algo, por ejemplo, si yo pienso en carros rojos, voy a empezar a ver más carros rojos. Y yo pienso mucho en emergencias y me preparo para la emergencia, o como decía un libro, no me acuerdo cuál exactamente, que si yo me preparo para la época de las vacas flacas, la época de las vacas flacas va a llegar. Entonces, de hecho, yo lo cambié y yo en mis sobres y en mi dinero, yo tengo un dinero destinado, pero para un fondo de paz. ¿Por qué? Porque si me pasa algo como esto, que me accidento y me quedo sin moto, tengo un fondo que me da paz y tranquilidad para poder arreglarla, para volver a comprarme otro casco, para si pasa algo poder solucionarlo, lo que sea que vaya a pasar. Por ende, yo estoy comprando la paz por medio de ese sobre. Ojalá nunca usarlo. Sin embargo, eso es como tal vez un comentario que yo quería hacer, que yo no lo veo como un fondo de emergencia. Me gustaría compartirlo porque siento que todos deberíamos de buscar la paz y no la emergencia. Bueno, muy bien, te agradezco un montón el aporte. Tenés toda la razón. Eh, Me parece interesante como lo viste, pero al final haberte accidentado en la moto fue una emergencia. Eh, y Sí. la gente, y está bien, le puedes poner la palabra, va a tener mucha más potencia desde tu perspectiva, pero realmente de lo que se trata a la hora de que vas a invertir es no tener que liquidar en el momento en el que te urge el dinero. Tiene el mismo Sí, objetivo. ujú, exactamente. Creo que Andrés levantó la mano. No, un errorcillo. Ok, entonces vamos a hablar de algunos instrumentos que son importantes.
a nivel mundial. Este que yo les decía se desprende de acciones. Las acciones es cuando Ahora, ¿ahí una me escucha? empresa, sí, ya te escucho. Sí, está bien. Este, no, mi duda es más que todo, porque yo todavía me mencionaste de que para invertir hay que cancelar las deudas primero. Ya yo ahorita mi deuda principal es de un carro que compré nuevo, que fue una decisión desde mi punto de vista financieramente errónea, obviamente, pero, pero sí, todavía, por eso lo que puse en el chat, me quedan más o menos como $20,000 de deuda y 6 años de pagar. Entonces, quería saber si, obviamente tengo ideas de inversión y tengo inversiones también en bolsa y demás. Entonces, quería saber si, como mencionaste esa parte de la rentabilidad, de que los intereses son mayores a la rentabilidad, si es mejor destinar un poco, en vez de seguir invirtiendo, tal vez, ya darle como más abonos para ir reduciendo esa deuda y que los intereses no sean tantos. ¿O qué recomendarías, digamos, teniendo, en ese caso, teniendo una deuda de ese calibre, digamos? Ok, con los vehículos hay dos aristas que hay que revisar. La primera arista es que uno nunca debería pagar intereses sobre un activo que está perdiendo valor. Todos los años el carro va perdiendo valor, va perdiendo valor, va perdiendo valor. Es parte de su naturaleza. Por eso en algún momento yo decía que si uno tiene un préstamo hipotecario, si tiene un préstamo sobre la casa tiende a ganar valor. No es siempre, y a veces hay crisis donde la inmobiliaria sufre, pero esa hay que verla de una manera distinta. Con los carros, el carro todos los años pierde valor y si uno lo tiene financiado, todos los años, aparte de que pierde valor, uno está pagando intereses. Entonces, la primera recomendación para alguien que no ha comprado un carro es no compre un carro que usted no pueda comprar en efectivo, y menos si es un carro nuevo. Sin embargo, si ya se hizo la compra en Costa Rica, cuando uno compra un carro nuevo, las tasas de interés no son tan groseras. Entonces podemos ver tasas de interés del 8%, del 7 y pico, dependiendo si se tomó en una buena oportunidad con las tasas suficientemente abajo. Eh, Hay que ver las condiciones específicas, pero mi recomendación sería terminar de pagar el carro y después ponerse a invertir con fuerza. Mientras tanto, un ejercicio que se puede hacer es tomar un poco de dinero y aprender a invertir, no por el hecho de incrementar el valor de lo que se tiene, sino con el hecho de aprender uno mismo cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los instrumentos y qué te sirve. Espero que eso más o menos te responda la consulta. Siempre tiene muchísimo que ver las condiciones exactas de cuánto se está pagando de tasa de interés, etcétera, etcétera, pero en términos generales yo creo que eso es. En mi caso es un 8,75 y tengo tasa fija por 5 años. Entonces, como por Ujú, ahí de 2029 por ahí, ya es donde pega el pico de que va a subir el interés. Yo lo que tenía ujú. planeado era seguir tal vez pagando aquí a los 5 años, tal vez ir haciendo un poquito de abonos y ya, y el efectivo me da, que eso espero, antes de que pegue el pico, ya cancelar la deuda completa, antes de Ujú. que pegue el pico de interés. Claro que sí, porque ahí es donde te van a atornillar más. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por la consulta. Yo creo que es valiosa para todos. Les estaba comentando que hay varios, y que nos quedan 6 minutos, hay varios instrumentos que son típicos y que a mí me gustaría que revisáramos. El primer instrumento son las acciones. Entonces decíamos que una empresa cuando llega a ser suficientemente grande, separa su valor en acciones y lo vende en la bolsa. Eso significa que la empresa se volvió pública. No pública como nosotros vemos que es parte estatal, sino pública que cualquier persona puede comprar un pedacito, puede comprar acciones de ella. Este S&P 500, que es el que está en la presentación, es un compendio. Es un compendio de acciones de esas 500 empresas. Entonces uno puede comprar las acciones por separado, las puede comprar en bolsas como esta específica, y hay diferentes otros tipos
inversiones con respecto a acciones. También está los metales preciosos. Uno puede comprar plata o puede comprar oro. El oro ha tenido muchísima apreciación durante los últimos, no sé, 2 años, y es porque Estados Unidos no ha dejado de imprimir dólares. Entonces, cada vez que Estados Unidos decide que quieren imprimir dólares, la bolsa común de dólares vale cada vez menos. Y entonces ahí es donde nosotros vemos una inflación, para los que han tenido oportunidad de ir a Estados Unidos en los últimos 2 años, en donde las cosas están absurdamente caras allá. Aquí nos hemos mantenido como en una burbuja, digo yo, porque el tipo de cambio tuvo un revés en Costa Rica y por eso tal vez no hemos sentido montones ese golpe de inflación, pero el golpe de inflación está ahí. Entonces, cuando a Estados Unidos se le ocurre imprimir dólares, que es la moneda global, el oro gana valor. Pero con el oro no se puede hacer nada más que guardarlo. El oro está ahí tomando un espacio y hay que protegerlo y hay que cuidarlo y eso también tiene costos. Entonces, ustedes pueden ver que en algunos años el oro pierde valor. Pueden entrar en Yahoo Finance y ver las diferentes cosas para que ustedes mismos observen qué es lo cíclico que tiene cada uno de los instrumentos de inversión. Entonces, el oro específicamente, como él no genera ningún valor, porque si ustedes se ponen a pensar, si ustedes compran acciones de Coca-Cola, Coca-Cola todos los días está vendiendo más botellas de Coca-Cola. Entonces ellos están todos los días produciendo un valor. El oro está sentado y no está haciendo mucho. Entonces, el oro es una buena metodología para guardar el valor en el tiempo. Para eso es para lo que se usa. No realmente es un activo productivo porque él no está produciendo mucho. Entonces, el oro ha tenido ganancias por lo que les estoy diciendo, no por lo que él mismo gane valor, sino porque el dólar ha perdido valor. Y están las acciones, como les decía, una manera que ya yo les comenté que me parece que no es buena son todos los instrumentos bancarios, que son los certificados de depósito a plazo, las cuentas de ahorros, hay unas inversiones que se llaman a la vista. Entonces, bancariamente también hay inversiones que uno puede poner, que la gran ventaja que tienen es la liquidez y que uno pudiera decir, yo aunque lo saque, no voy a perder porque no va a tener volatilidad. Eso creemos, ¿verdad? Todavía no hemos visto que a Estados Unidos se le caiga el balón, pero no hay ninguna inversión que no tenga riesgo. El riesgo es muy poquito, sí, pero no es que no tiene riesgo. Entonces, podemos invertir en el banco, podemos invertir en bienes raíces también, que es un excelente negocio, comprar para alquilar, comprar para arreglar y vender. Eso es otra cosa que podemos hacer con el dinero. Y después está la mía, mi favorita, digamos, que es la de crear negocios. Porque cuando uno crea negocios tiene una gran ventaja y es que está en control de qué está sucediendo con el negocio. Cuando uno compra acciones de Disney o cuando uno compra acciones de la Coca-Cola, uno tiene que confiar que ellos van a tomar buenas decisiones de negocios. Y generalmente las toman, yo no estoy diciendo que no, pero alguien más toma las decisiones. Si yo invierto el dinero en un negocio que yo estoy creando, pues yo presto atención a lo que estoy haciendo y tomo decisiones. Y una de dos cosas pasa, o la decisión fue correcta y yo reproduzco el dinero, o la decisión fue incorrecta y yo aprendí algo al respecto. Entonces, es como, para mí es ganar, ganar. Gano de una manera o gano de la otra manera, pero de alguna manera gano. Si yo compro una Coca-Cola o compro en Disney y Disney tiene un escándalo, entonces tal vez baja el valor de las acciones y yo no aprendí nada al respecto. Perdí la plata o perdí una proporción del dinero y no aprendí. Entonces, ese es el que yo siempre les voy a recomendar, excepto que ustedes me digan, vea, no tengo ganas de pensar, no tengo ganas de hacer, lo que tengo es que me dieron una herencia,
me llegó una herencia y yo lo que quiero es que no se pierda. ¿Cómo la ponemos a reproducir? Entonces tenemos diferentes métodos. Y esos métodos corresponden, o cuánto alocar en cada uno de esos métodos corresponderá al análisis previo que ustedes hagan de cómo construir el portafolio dependiendo de sus necesidades particulares. A todos los que encendieron la cámara, los veo asintiendo con la cabeza, entonces me doy muy por satisfecho de que el mensaje llegó correctamente. Les agradezco montones por conectarse. Para nosotros es siempre un placer compartir esta hora de lunes de éxito. Veo que el grupo se mantiene. Vamos a hacer un esfuerzo. Les pido por favor que compartan entre sus amigos, entre sus familiares el link para que más y más personas se nos unan. Creo que el Zoom tiene un límite, no sé de cuántos cientos de personas. Estamos muy lejos de ese límite. Entonces, si me hicieran el favor, yo se los agradecería porque es información que consideramos valiosa para todos. Esteban, ¿quieres decir unas palabras de cierre? Claro, sí, bueno, decirle a todos y a todas que muchas gracias por conectarse. Espero que se hayan llevado algo importante el día de hoy. Concluyendo, nada más les recuerdo, siempre es importante primero estar estable yo para tomar estas decisiones, ¿verdad? No dejen de trabajarse, no dejen de trabajar en su forma de ver las cosas, no dejen de abrir su mente a nuevas oportunidades, aunque a veces nos han dicho, mira, no, no te metas ahí, no te metas allá. Yo creo que entre más aprendamos, más podemos tener la certeza de que estamos tomando una buena decisión si sabemos administrar la información. Entonces, un abrazo de verdad, los apreciamos mucho. Ojalá, dijimos 10 por persona, ahorita tenemos 15, entonces esperamos 150 el próximo lunes a las 7. Que Dios los acompañe, que les vaya súper bien. Un abrazo.